Hola, comencemos con la tercera parte del tema, que se corresponde con la Europa napoleónica, vamos a analizar la figura de Napoleón. Acordaos que estamos hablando de la Francia revolucionaria, ¿no? Nos habíamos quedado en la etapa del directorio. Pues en este contexto en el que se situaba la sociedad francesa, Napoleón da un golpe de estado y toma el poder. Y de esta manera entra en la escena política. Bien, yo os pediría que os leyeseis la información que vosotros disponéis sobre Napoleón. Y a mí me gusta, y luego siempre os suelo pedir un esquema en el que para sintetizarla. Igualmente os digo, intentad de seguir una estructura. Una primera parte en la que mostréis su evolución política o algún dato biográfico y luego analizaremos o comentaremos las medidas de política interior y por último su política exterior. Bien, pues podríamos expresar que Napoleón, que era un joven militar, un joven general con éxito, llega a la política a través de un golpe de Estado, como hemos comentado antes, y se inicia una nueva etapa que es el consulado. En este consulado está formado por 3 cónsules, con Napoleón a la cabeza. Posteriormente, Napoleón es nombrado cónsul vitalicio, es decir, de por vida. Y finalmente, proclamado emperador. A nivel de política interior, medidas que afectan directamente a Francia, pues va a ser bastante positiva su labor, en cuanto que va a modernizar Francia, su educación, la industria, la banca. Elaboró un código civil que va a servir como ejemplo a otros países europeos y firma un acuerdo con el Vaticano, con la Santa Sede. Bien, muchas veces no entendéis lo que significa Código Civil, pues el Código Civil son leyes que afectan a temas de derecho civil como matrimonio, arrendamiento o ventas. Ese es el derecho civil. Y el acuerdo con el Vaticano tiene lugar para establecer buenas relaciones con la Iglesia, la cual en la época de la Revolución Francesa se le habían expropiado algunas de sus tierras, pues Napoleón pretende que el reconocimiento de esta forma del Vaticano, de la Santa Sede. Bien, pero por lo que verdaderamente Napoleón adquiere un gran protagonismo en la historia, es por su política exterior, ¿no? El hecho que marca esta política exterior es su gran objetivo de construir un gran imperio con Francia a la cabeza, teóricamente con el objetivo de difundir las ideas de la Revolución Francesa, pero que en la práctica esto se traduce con la ocupación de gran parte de Europa, por lo que esto va a desencadenar una serie de guerras y enfrentamientos con el resto de los países europeos que quieren acabar, por un lado, con las ideas de la Revolución Francesa y también con el hecho de la ocupación napoleónica. Este objetivo, es decir, Napoleón lo va a conseguir. Va a construir un gran imperio, pero a partir de 1812 la etapa de expansión cambia, porque aparecen las primeras derrotas, una en Rusia y otra en España. Posteriormente, en 1814, Napoleón es derrotado y de hecho es desterrado a la isla de Elba, pero
no acaba aquí su trayectoria porque consigue escapar con la ayuda, por supuesto, de algunos de sus aliados, ¿no? Y establece una nueva etapa que se denomina el Imperio de los 100 días. Pero finalmente es derrotado en la batalla de Waterloo en 1815 y desterrado definitivamente en una isla en medio del Atlántico donde muere. Acaba con ello el Imperio napoleónico. Aquí tenemos una imagen que os quiero mostrar de la Europa de 1812, la época de mayor expansión del Imperio napoleónico. Vemos cómo Napoleón ha conseguido agrandar las fronteras francesas, a ver, para ver la leyenda, ¿no? Ha conseguido agrandar las fronteras francesas, que serían los colores que están representados en tono malva. Luego, también ha dominado a otros países que serían los reinos vasallos, en los que Napoleón lo que hace es colocar a algún miembro de su familia bajo sus órdenes, como el caso de España y estos estados italianos de aquí. Y también, por último, vemos los estados que de alguna manera eran dependientes de Francia, con lo cual podéis comprobar la gran influencia y el gran poder que adquirió Napoleón. Pero, tras el destierro de Napoleón, el objetivo de los países que lo habían derrotado va a ser la restauración, volver al antiguo régimen. ¿Os acordáis de la expresión antiguo régimen? Etapa anterior a la Revolución Francesa, que expliqué en el apartado primero, en la introducción. Y por supuesto, volver al antiguo régimen y terminar con todos los cambios que había supuesto la Revolución Francesa. Para ello, se reunieron en Viena, en el conocido Congreso de Viena. Y en este congreso se marca una serie de objetivos. El primero, como he dicho, volver al antiguo régimen, que significa en la práctica colocar a monarcas absolutos, los monarcas que había depuesto Napoleón. Volver a las fronteras anteriores a la Revolución Francesa. Y también, por último, implantan el principio del intervencionismo, que consiste en que las potencias se comprometían a ayudarse las unas a las otras en el caso que estallasen nuevas sublevaciones que pusiesen en peligro la monarquía absoluta. Bueno, eso era lo que pretendían, borrar la Revolución Francesa. Pero, por desgracia para ellos, esto no fue posible. Y la prueba de ello es que pronto van a estallar nuevas oleadas revolucionarias en breve. Aparece aquí este mapa, simplemente le vamos a echar un pequeño vistazo del nuevo mapa que surge tras el Congreso de Viena. Lo podéis comparar con el de la Europa de Napoleón, este sería el primero, y este es el mapa tras el Congreso de Viena, en el que se intenta volver a las fronteras anteriores a la Revolución Francesa y en el que se ha colocado a los legítimos monarcas en sus tronos, monarcas, por supuesto, con poder absoluto. Pero como he dicho antes, a pesar de intentarlo,
en el Congreso de Viena a intentar, a pesar de ello, vuelven a estallar nuevas oleadas revolucionarias y la huella de la Revolución Francesa vuelve a renacer en lo que se conoce como revoluciones liberales del 20, 30 y 48. De aquí simplemente quiero que conozcáis las fechas de las oleadas y quizá que nombréis los principales focos. Por ejemplo, en la Revolución de 1820 os digo que los principales focos fueron en España y en Grecia. Son pequeñas sublevaciones que finalmente no prosperaron, pero que muestran cómo la llama sigue viva, la llama de las ideas revolucionarias. La podéis leer un poco, pero sobre todo que sepáis que esos fueron los principales focos. Posteriormente, en 1830, estallan nuevas sublevaciones en Europa, las oleadas, se dice oleadas porque son distintos focos. El principal foco es Francia y seguido de Grecia, que consigue la independencia del Imperio turco u otomano, y Bélgica, que se va a independizar de Holanda. Esos son los principales focos. Y la última revolución oleada es la que tiene lugar en el 48, que tendrá de nuevo como principal foco a Francia. Pero quizá lo más importante de las oleadas es valorar, que hagamos una valoración de las consecuencias que estas revoluciones liberales tienen. Y las consecuencias son que nos encontramos a mediados ya del siglo XIX que en la mayoría de los países europeos se han promulgado constituciones bien moderadas, bien más progresistas, pero se han promulgado constituciones. Se ha alcanzado el sufragio universal en Francia o el sufragio censitario en otros países. Sufragio significa derecho al voto. Y como sé que este término os cuesta, normalmente no sabéis lo que significa, os quiero explicar algo. Ante todo, sufragio, derecho al voto. Universal se llama cuando el derecho al voto lo posee todos los ciudadanos y la única limitación que hay es la mayoría de edad. Ahora bien, no hay que engañarse, en aquella época era un sufragio universal masculino en el que estaban excluidas las mujeres. Y el sufragio censitario, que es el que más se extiende, es el que reconoce el derecho al voto, pero solo a aquellos que tengan una determinada renta y marcado por ley. Bien, recalcar de nuevo que la gran triunfadora de estas revoluciones va a ser la burguesía, aquella que tenía el poder económico y que ahora ella sí va a tener todos los poderes políticos porque por supuesto tendrá derecho a voto. Ella sí tiene el sufragio censitario. ¿Quién de alguna manera sale de alguna manera desprotegido? Pues obreros y campesinos que muchas veces no consiguen el sufragio universal, pero sí empiezan a participar y a reclamar más sus derechos. Con esto terminamos el tema, aunque antes veamos estas imágenes. Por ejemplo, este mapa representa las oleadas revolucionarias. ¿Veis?
El triangulito marca los principales focos. Del 20, las revoluciones del 30 y las revoluciones del 48, que se extendieron por muchos países europeos. Y esta otra que sirve de síntesis del tema. Acordaos, revoluciones liberales, que suponen un gran cambio político, porque se acaba con la monarquía absoluta y se va a conseguir alcanzar los principios del liberalismo. La primera que estudiamos fue la independencia de las colonias norteamericanas. La segunda, la Revolución Francesa, seguida del Imperio Napoleónico. Estos hechos afectan sobre todo a Francia, que fue, como dijimos, la que más influencia ejercerá para difundir las nuevas ideas por Europa. Y, en tercer lugar, las oleadas revolucionarias que acabamos de ver. Este punto de aquí ya lo veremos en el siguiente bloque, cuando hablemos de los nacionalismos.